el día de hoy nos acompaña Juan Manuel Yepes. Juan Manuel es psicólogo y también es coach certificado. Y ese doble proceso formativo hace que Juan Manuel tenga una mirada híbrida que considero de alto impacto, sumada a su esencia como ser humano, a su potencia como facilitador, como conferencista, como entrenador, como profesor, como consultor. Y para mí es un privilegio presentar hoy, es un orgullo también puedo decirlo, presentar a Juan Manuel en este espacio de conversación. Vamos a fluir. La dinámica es que Juan Manuel nos hace una presentación de 45 minutos. En los minutos, faltando 2-3 minutos para los 45, yo aparezco nuevamente en pantalla. Juan Manuel redondea las ideas y luego empezamos un espacio de comentarios, de preguntas, de conversación alrededor de los temas de inquietud que tengan los asistentes al espacio. Esta conferencia está siendo transmitida en Facebook en directo en este momento y también está aquí abierta la plataforma Zoom, y entonces saludamos a las 18 personas que están conectadas en este momento, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Para mí es un privilegio estar con ustedes hoy aquí y es un honor, Juan, estar aquí para escucharte, para escuchar tus provocaciones y tus reflexiones. Entonces, Juan, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Mario, muchas gracias a ti por haberme invitado a este espacio tan bello, un espacio generado precisamente para acompañarnos durante estas situaciones que se nos están presentando, en este caso esta pandemia que, bueno, nos correspondió vivir. Un saludo muy especial para todos, mi sentido profundo de gratitud por su presencia. Hoy simplemente vamos a hacer un recorrido rápido alrededor de la semiótica del cuerpo. Es un tema amplio, sin embargo en este espacio voy a procurar entregarles un contexto y algunas relaciones de significado respecto al cuerpo. Antes de hablar de semiótica del cuerpo, hay que hablar un poco sobre los eventos de significado. ¿Qué es eso de los eventos de significado? Por lo regular, cuando se habla de semiótica, estamos hablando de cómo algo existente en el lenguaje produce una relación de significado para el individuo que lo observa. Entonces, al hablar de semiótica del cuerpo, se habla de aquellas relaciones y significados que se establecen frente al dominio del cuerpo. Esas situaciones o contextos son acciones que se producen en el cuerpo. Todo suceso ocurrido en el cuerpo, toda huella, marca, movimiento en el cuerpo tiene una relación intrínseca con un evento de significado, y este evento de significado es susceptible de interpretación. ¿De quiénes? De quien lo emite o aquellos que en su devenir interactúan con ese evento de significado. Hay que demarcar, por ejemplo, que lenguaje corporal es distinto de semiótica del cuerpo. La semiótica es un conjunto de representaciones simbólicas que nosotros como seres humanos le atribuimos al cuerpo. El lenguaje corporal, en cambio, es un mecanismo lingüístico que hace parte del lenguaje no verbal. Pues, habiendo establecido este contexto, voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Se me saltó un poco. Y es hablar sobre qué es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo humano? El cuerpo humano, dependiendo de donde nos
nosotros lo miremos, hay diversas interpretaciones. Una de ellas, por ejemplo, desde el coaching, es que es un dominio primario del observador. Es decir, para que haya un observador, debe haber cuerpo. Cuando hablamos de observador, hablamos del individuo mismo. Sin cuerpo no hay observador. El cuerpo humano también nos brinda una posibilidad bella de ser un medio. ¿Qué es un medio? No es simplemente un medio de codificación y codificación lingüística, no. Se encuentra en medio de una relación. ¿Cuál relación? Esa relación entre lo que sucede fuera del cuerpo y aquello que sucede al interior del cuerpo. Es decir, cómo aquello que tenemos dentro se ve reflejado a través del cuerpo y aquello que está afuera, a su vez, junto con el entorno, lo que sucede, es llevado al interior. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro cuerpo. El caso particular del lenguaje del cuerpo sucede en el área de los fenómenos interpretativos. Es decir, el cuerpo se interpreta y a su vez nosotros también somos interpretados por los demás a través del cuerpo. Esto no es exclusivo del cuerpo, es decir, en el lenguaje nuestras palabras tienen una interpretación, los sucesos ocurrentes en el exterior tienen una interpretación, pero en este caso particular vamos a hablar de las interpretaciones que suceden en el cuerpo. ¿Qué más es el cuerpo también? El cuerpo es un establecimiento de relaciones de coherencia. Esas relaciones de coherencia tienen que ver con 3 pasos: sensorial, operacional y relacional. Es decir, la forma en cómo nos sentimos configura una forma particular de operar en el cuerpo. En el devenir, el cuerpo termina reflejando lo que sentimos. En esa misma forma nosotros tenemos y obtenemos sensaciones del mundo que nos rodea y el cuerpo lo evidencia. El cuerpo interpreta las ocurrencias del afuera. Nos decía, por ejemplo, María José Contreras, que el cuerpo es el lugar donde las percepciones se engarzan con el sentido y es por esto que se constituye como el lugar donde nace, se cría y opera el sujeto. Es decir, en nuestro cuerpo nacemos, operamos y nos criamos como sujetos a través de nuestros cuerpos. El cuerpo, en nuestro caso, en el caso particular de los seres humanos, es determinante de humanidad. El cuerpo nos entrega la condición de humanos y el cuerpo muchas veces es ignorado dentro de nuestro devenir habitual. Es tan obvio el cuerpo que lo obviamos. Sin embargo, cuando algo tiene cuerpo, ese algo pasa a ser alguien. Es decir, en nuestro devenir humano, para que algo sea alguien, debe existir el cuerpo. Y parece una tontería, sin embargo, en casi todas las culturas, si nos ponemos a ver, cuando alguien muere, hay que hacerle un ritual al cuerpo. Y resulta que ese ritual que se hace de despedida del cuerpo no tiene que ver con el cuerpo en sí, sino que le atribuimos a ese cuerpo un alguien que tiene una representación profundamente significativa, emocional y una conexión particular con nosotros, y por eso lo despedimos desde lo que nos queda, que es el cuerpo. ¿Qué más se puede decir del cuerpo? El cuerpo también es lienzo de reinvención. Es decir, cuando nosotros como individuos nos reconocemos en el cuerpo, nos hacemos conscientes del cuerpo, porque solo si hay conciencia del cuerpo se puede reinventar a través del cuerpo. Si no hay conciencia del cuerpo, no es posible hacer una transformación, un proceso de cambio, ignorando el cuerpo. En el caso particular de las organizaciones, que es, digamos, el tema que nos compete,
las organizaciones establecen exactamente el mismo contexto del cuerpo. Son relaciones de coherencia sensorial, operacional, relacional. Exactamente cuál es el cuerpo. Relación de coherencia entre sensaciones, operaciones y relaciones. Y esa interrelación que se da alrededor de eso genera una organización. Y esa organización, una corporación, donde quiera que exista, está compuesta por cuerpos. Y donde quiera que haya un cuerpo humano, hay un contexto interpretativo del cuerpo. Y ese contexto interpretativo es sujeto de los significados que nosotros le demos. Entonces, por ejemplo, las cadenas de ADN del cuerpo humano nos constituyen a nosotros como una organización corpórea. Entonces podría hacerse la analogía de que el ADN de una organización está impregnado de genes que son los seres humanos que la conforman. Y aquí hay una visión muy particular, y es que si nosotros vamos a ver, la organización del ADN es una organización en espiral. Y cuando hablamos de las conversaciones que se deben generar al interior de la organización, lo vemos también como que deben ser conversaciones espiraladas. Es decir, esos cuerpos que interactúan alrededor de la organización deben interactuar conversacionalmente de forma espiralada para que haya cuerpo. ¿Qué sucede? Que resulta que las organizaciones desde la era industrial las hemos visto mucho desde el engranaje. Entonces la propuesta en este momento es empezar a ver la organización como un cuerpo constituido de cuerpos. Eso nos permite, cuando ya yo veo la organización, veo el emprendimiento como un cuerpo, entonces eso me permite un contexto distinto. Y desde ese contexto puedo hacer unas interpretaciones, puedo hacer unos abordajes, puedo generar posibilidades distintas a la que me ofrece la estructura tradicional del engranaje en la organización. Bueno, espero que ustedes estén viendo ya en este momento una diapositiva que tiene una forma muy particular. Yo espero que estén viendo lo que yo veo allí es un torso humano, y ese torso humano está fracturado los pies y la cabeza, y las manos tampoco, está ausente de ellas. Entonces, ¿cuál es, digamos, el contexto o a lo que quiero yo llevar con esta presentación de ese torso humano? Es decir, interpretar un juicio particular que hay alrededor de las situaciones y que tenemos los seres humanos, es que a veces mencionamos, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y qué sucede cuando algo no tiene ni pies ni cabeza? ¿Cómo es que nosotros interpretamos algo cuando sentimos que no tiene pies ni cabeza? ¿Qué es lo que realmente subyace al sentir no tiene pies ni cabeza? Ese sentir no tiene pies ni cabeza es un sentir frente a situaciones, es un sentir frente a la organización, es un sentir frente a nosotros mismos y nuestra disposición de vida. Pero ¿qué es lo que hay allá? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la invitación interpretacional de esto no tiene pies ni cabeza? Cuando decimos que algo no tiene cabeza, estamos haciendo alusión a que hay una ausencia de ideas. Y cuando hacemos alusión a que algo no tiene pies, estamos haciendo alusión a que hay una ausencia de movimiento que impide el flujo de ese cuerpo en el entorno. Hay condiciones del cuerpo de ausencias que son permitidas. Eso quiere decir que algunas veces nuestros cuerpos pueden carecer de algunos miembros. Eso es permitido. Pero de alguna forma hay algo en el cuerpo nuestro que lo reemplaza. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las manos pueden tener una limitancia, sin embargo, desde que haya la posibilidad de lenguaje, el lenguaje entra a, digamos que a compensar un poco la ausencia. Sin embargo, para el caso particular de este juicio semiótico particular de algo no tiene pies ni cabeza,
ese es el contexto en el que quiero hacer claridad, de que la cabeza como tal, la ausencia de la cabeza la asociamos a la ausencia de ideas y la ausencia de los pies la asociamos a la ausencia de movimiento, a la ausencia de la posibilidad de movimiento. Bueno, esa frase de no tiene pies ni cabeza es muy pronunciada en muchos sentidos. Entonces espero haber hecho un poco de contexto alrededor de ese no tener pies ni cabeza. Bueno, aquí hay una nueva imagen. Esta imagen tiene un contexto muy distinto. Y yo quiero pedirles, por favor, que cada que yo pase una de las imágenes, procuren hacer una conexión particular con esos cuerpos que ven, con el fin de que al final hagamos un ejercicio alrededor de los significados que nos provocan esos cuerpos y de las provocaciones que nos pueden hacer esos cuerpos o las tensiones que nos pueden generar. Entonces, ¿qué sucedería cuando algo tiene pies, mas no tiene cabeza? En ese caso, se habla de alguien o alguien, por ejemplo, en el juicio de es muy descabezado o eso es muy descabellado, haciendo ilusión también a la cabeza, la ausencia de la cabeza. Pero aquí hay una vinculación de movimiento. Es decir, ese es muy descabezado, por ejemplo, hablando la mamá de un hijo o la tía de un sobrino. Ese es muy descabezado. Estamos aquí con una implicación de movimiento. O sea, aquí hay movimiento, más no hay cabeza. Pero eso tiene una vinculación particular al hecho de que hay un movimiento, pero ese movimiento no tiene una consecuencia lógica. No surge una situación esperada en torno al individuo en la forma en que se desenvuelve. Es decir, es un desenvolvimiento frente a la vida desordenado. Existen los pies, puede moverse, los pies le permiten interactuar con el medio, con el entorno, pero hacemos ese juicio de que es muy descabezado. Entonces, cuando algo es muy descabezado, cuando algo no, eso no tiene cabeza definitivamente, entonces estamos haciendo alusión a que es un movimiento que no es conducente ni tiene como subyacente una intención real de llegar a algo. Pasemos entonces a la semiótica de los pies. En los pies encontramos esa relación cercana al movimiento. Los pies nos permiten trasladarnos y los pies son nuestra forma de contacto con la superficie. Es decir, allí nace el principio de realidad. No sé, los niños, por ejemplo, los niños nacen y solo a medida que van creciendo establecen ese contacto con la tierra. Entonces, miren eso tan particular, o sea, la forma de ver la vida se va constituyendo a medida de que nuestros pies tengan un tipo de conexión particular con la tierra, con la realidad. Entonces, nuestra relación con el medio se establece a través de los pies. Entonces, ahí surge otro juicio, otra interpretación alrededor de los pies, y es: ponga los pies en la tierra. ¿Qué es poner los pies en la tierra? ¿Cuál es el significado de poner los pies en la tierra? Es ahí donde está la clave semiótica de los pies. Los pies nos permiten un contacto directo con la realidad. Ese poner los pies en la tierra significa: hey, vea, asiéntese a la realidad, mire las circunstancias, véalas como se deberían ver. A eso nos invitan cuando nos dice: ponga los pies en la tierra. Es en ese poner los pies en la tierra nos conectamos con la realidad a través del caminar, que el caminar, valga la aclaración, el caminar va más allá de la acción biológica. Entonces, el devenir se constituye en el caminar ¿por dónde? En el caminar por la vida.
La palabra caminar la usamos en diversas situaciones. Por ejemplo, decimos que algo no está caminando bien. Y mire que decimos que algo no está caminando bien y nos referimos no necesariamente al cuerpo humano. Sin embargo, hay una semiótica, una interpretación, un significado detrás de eso que nos lleva a los pies. Porque ¿desde dónde reconoce el ser humano el caminar? El ser humano reconoce el caminar a través de sus pies. Entonces, cuando algo no fluye bien, cuando fluye de forma inadecuada para lo que esperaríamos que funcionara, entonces nos lleva a fijarnos en ese contexto semiótico, es decir, que algo no camina bien, esto no anda bien. Y nos lleva directamente al contexto de los pies. Entonces, cuando caminamos, no lo hacemos solamente en un contexto biológico particular y a la acción biológica física de caminar, sino que vamos más allá. Y ese caminar, los seres humanos lo reconocemos a través de nuestros pies. ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestros pies? Con nuestros pies interactuamos con el mundo, nos permiten movimiento, nos permiten parar, nos permiten girar, nos permiten saltar, nos permiten correr, nos permiten caminar. Todas esas representaciones surgen de la semiótica de los pies, que nos pertenecen al cuerpo porque el cuerpo nos enseñó eso. Sin embargo, esas instrucciones, saltar, correr, caminar, las aplicamos para diversas cosas de la vida. Yo quiero dar un salto en mi vida, un salto en mi vida. Entonces, por eso cuando yo veo mi vida como cuerpo y pretendo dar un salto, pues debe haber unos pies que lo den. Si no hay unos pies que lo den, ese salto no se puede dar. O yo quiero correr, o quiero caminar, o quiero girar. Entonces, si no tengo unos pies que lo den, difícilmente lo puedo orientar desde el cuerpo. Los pies por sí solos no pueden hacer nada. Por eso llevamos esa analogía del caminar, de saltar. Sin embargo, hay que tener claro una relación de pertenencia de esos pies a un cuerpo. Eso funciona para las organizaciones, para todo. Si yo soy dueño de un emprendimiento, ¿cuáles son los pies del emprendimiento? Pero esos pies no actúan solos, esos pies tienen que tener un contexto corpóreo que yo le doy, desde esa simbolización o ese reconocimiento de significado del cuerpo. Entonces, tener muy presente eso. Interpretaciones sobre los pies, sin embargo, esos pies deben estar en relación de pertenencia con un cuerpo. Bueno, acabo de pasar a una diapositiva siguiente. Aquí ustedes están viendo un cuerpo completo. Si ustedes se fijan en las diapositivas anteriores, lo único que faltaba por completar eran las manos, ¿cierto? Pues este cuerpo que ustedes están viendo en el momento ya tiene manos. Las manos tienen unas connotaciones y representaciones simbólicas particulares. Las manos tienen un contexto comunicativo sumamente amplio. Sin embargo, frente a lo que tiene que ver con la semiótica de las manos, nuestras manos están asociadas a la capacidad de transformación del mundo. Hay que anotar algo. Esa capacidad de transformación del mundo, si bien tiene unas limitaciones en la ausencia de las manos, para este contexto, para esta época, para esta era, la ausencia de las manos aún permite modificar el entorno. Pero ¿dónde nace la raíz simbólica de las manos como las que nos permiten modificar y generar realidad y modificar el mundo? Es porque en sus orígenes era la forma como los seres humanos transformábamos nuestro entorno. Y digamos que esa transformación, valga la redundancia, se dio por nuestra capacidad de manipular lo que nos rodea. Y eso incluía el entorno, eso incluía realizar
o modificar parte de lo que encontrábamos para volverlo un utensilio, para hacer herramientas y volver los objetos que nos permitieran modificar, convertir, transformar el sitio de nuestro devenir. Entonces, de allí surge esa connotación semiótica de que las manos nos permiten transformar el mundo. Es posible que en un punto histórico, en algún punto, el ser humano no podría haber subsistido en ausencia de las manos. Entonces, miren que el origen de ese simbolismo de las manos como transformadoras del mundo surge en esos contextos. En nuestros antepasados, en un momento sociocultural particular de la historia, si usted no tenía manos, moría. Ahora no, nuestro contexto nos ofrece otras posibilidades. Sin embargo, ese significado, esa relación de significado de las manos permanece en nuestro contexto sociocultural actual. Bueno, ¿cómo establecemos nosotros la relación con las manos? Vamos a poner un ejemplo, queriendo decir, por ejemplo, que algo está fuera de nuestras manos, o esto no está en nuestras manos. Entonces, miren que cuando hablamos de que esto no está en nuestras manos, no estamos hablando necesariamente de algo que podamos tocar con estas manos reales, con estas manos biológicas pertenecientes al cuerpo. Cuando hablamos de que algo no está en nuestras manos, nosotros establecemos una relación de que eso que no está en nuestras manos, quiere decir que no podemos hacer nada con eso. Eso no está en mis manos, es decir, yo no puedo transformarlo, no puedo modificarlo, no puedo hacer nada con él. Eso con lo que no puedo hacer algo es una situación, es un proyecto, es cualquier cosa distinta a una herramienta manual. Entonces miren cómo esas relaciones de significado del cuerpo permean muchos aspectos y son transversales a muchos aspectos del devenir. Bueno, en cambio, si nosotros decimos que algo está en nuestras manos, ahí hay un giro particular. Y ese giro particular es que cuando digo que algo está en mis manos, entonces ahí ya hay una posibilidad de transformación. Estoy estableciendo un mecanismo que me permite a mí ver que puedo transformar algo. Entonces ya yo me puedo preguntar, ¿qué es lo que tengo en mis manos? ¿Qué es aquello que tengo en la mano? Esa visión particular de las situaciones ya me permite intrínsecamente generar alternativas. Cuando yo digo, no, yo tengo algo entre manos. Cuando digo algo entre manos, estoy inmediatamente conectándome con una generación de alternativas y posibilidades. Entonces, esa visión de las manos, esa forma de establecer y poner las manos en lugares distintos al cuerpo desde su relación simbólica y semiótica me permite visualizar posibilidades que antes no veía. Entonces, en medio de una situación alrededor de mi organización, alrededor de mi familia, alrededor de situaciones particulares propias, yo puedo preguntarme, bueno, ¿qué es lo que tengo entre manos? ¿Qué es lo que está en mis manos hacer? Y ya inmediatamente encuentro posibilidades conducentes a solucionar, a generar alternativas, a encontrar posibilidades. Bueno, aquí en esta diapositiva ustedes están viendo las imágenes todas las imágenes que compartí. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la peculiaridad de estas imágenes?
que ahora les presento. Si ustedes denotan, estas imágenes son solamente representaciones del cuerpo, mas no son personas a las cuales se les ha tomado fotografía, no son alguien que conozcamos. Entonces, ¿cuál es la intención de mostrarles a ustedes no cuerpos reales, sino representaciones del cuerpo? Lo que yo quiero invitar aquí es a hacer sentido de lo que hemos venido hablando. Nosotros como seres humanos establecemos alrededor del cuerpo significados, y esos significados que establecemos alrededor del cuerpo nos transmiten algo por sí mismos. Estos cuerpos los identificamos como cuerpos. No son cuerpos vivos, son cuerpos inertes, sin embargo nos transmiten algo. Eso ocurre por la relación de significado que hemos establecido, que proviene de nuestro cuerpo mismo. Entonces, si vemos cada una de las imágenes, cada una de forma particular, a cada uno de nosotros nos transmite algo distinto. Ese algo distinto que nos transmite tiene que ver con esa forma como nosotros interpretamos el cuerpo. No sé si de pronto alguien en este momento quiera compartir algo que le transmita alguna de estas imágenes. Sí, por favor, alguien tiene algo para compartir sobre lo que le transmite estas imágenes, es bienvenido. Puede 2 o 3 personas que enciendan su micrófono y me compartan qué les transmiten estas imágenes. Siento que alguien está hablando, sin embargo no le escucho. Alguien que nos quiera compartir qué le transmiten estas imágenes. Buenas tardes. Buenas tardes, Edu. Juan, primeramente pues quiero felicitarte por la temática y por el espacio pues que nos brindas. Igualmente, un saludo muy cordial a todas las personas que hoy están participando de tu invitación. Gracias. Juan, no se dice aquí como una asociación de medida que nos ibas exponiendo y nos ibas representando cada una de las imágenes, hice una asociación entre la imagen, la primera imagen, la segunda imagen y la tercera imagen. Lo relacioné con esto que estamos viviendo, ¿cierto? Esa primera imagen a mí me trajo una pérdida, un desajuste, ¿cierto? Este mundo en el que veníamos experimentando hoy, de la noche a la mañana, se desajustó. Y nos invitó en esa segunda imagen a preguntarnos como organización, como empresa, quiénes somos, y es cuando nosotros establecemos esa misión como organización. ¿Y para dónde voy? Cuando hablas que no tenemos ni pies ni cabeza, lo asocié pues a esas dos partes de la organización. ¿Cómo cambia mi visión y cómo tengo que modificar mi visión a través de esa tercera imagen? Que me lleva a simbólicamente a decir quién quiero ser. ¿Sí? ¿Quién quiero ser y hacia dónde quiero llegar a través de mis manos, de la creación, de la intuición? ¿Sí? Lo asocié con desajuste, esa reflexión
como empresa quién soy, para dónde voy, quiénes somos y quién quiero ser a partir de este desajuste. Esa es mi participación, Juan. Muchas gracias, Edwin, muchas gracias. Entonces, miren cómo Edwin hace una relación de significado del cuerpo y lleva esa relación de significado del cuerpo a un contexto que estamos viviendo. Es decir, nosotros como seres humanos podemos llevar el cuerpo a múltiples lugares. Esa, por ejemplo, visión que transmite Edwin desde su organización, desde lo que él está viviendo, le permite a él tener nuevas posibilidades, generar nuevas relaciones de significado, encontrar posibilidades alrededor de lo que surge, dándole cuerpo a la situación que estamos viviendo. En este caso, pues estamos poniendo un contexto de las imágenes. También me hablan por aquí que transmite, me dice Paula Andrea, Juan, esas imágenes pueden transmitir sensualidad y transmiten evolución. Entonces, miren que son representaciones que en apariencia son vacías, y eso que estos son cuerpos representativos. Entonces, ¿qué diremos, por ejemplo, de nuestro propio cuerpo? ¿Cómo podemos ser partícipes de la reinvención a través de nuestro propio cuerpo? Entonces, esa es, digamos que la invitación a hacer presencia en el cuerpo y a través del cuerpo lograr conectarnos con múltiples posibilidades, poner el cuerpo en sitios, primero en el nuestro, porque a muchos de los cuerpos que están parecen deshabitados, y hay que empezar a habitar nuestro cuerpo, porque sin habitar mi cuerpo no es posible llevar el cuerpo a otros espacios. Esa intención, ese desafío de llevar el cuerpo a otros lugares se vuelve más potente cuando yo me permito habitar mi cuerpo de una mejor manera, con intención de habitarlo, con conciencia de habitación. El cuerpo es mucho más que el soporte de la cabeza. El cuerpo provee un vínculo intrínseco con el devenir y con la vida. En el sentido mismo de la vida ocurre a través del cuerpo. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Este puede ser uno de los cuerpos más famosos que hay, y lo que ustedes pueden ver allí es el hombre de Vitruvio. Una obra de Leonardo da Vinci, yo diría que conocida por la mayoría de las personas, es una de las obras de Leonardo más famosas. Y este cuerpo en particular dice muchas cosas. Leonardo lo realizó para establecer unas relaciones dimensionales en el cuerpo. Sin embargo, yo quiero expresarlo, usarlo para expresar algo distinto. Si ustedes ven, el cuerpo en su completitud está conformado por 4 extremidades y la cabeza. Cuando vemos la imagen del hombre de Vitruvio, es posible que cada uno interpretamos que los miembros del cuerpo se extienden hacia afuera del torso. Y es una interpretación válida. Sin embargo, esa relación también es recíproca. Es decir, que además de ir hacia afuera, estas extremidades que nos acompañan también van hacia adentro y nos muestran algo muy particular que solemos o ignorar o olvidar. Esos miembros apuntan siempre hacia el torso y apuntan al centro de nuestro cuerpo. Entonces, ya nosotros iniciamos con una presentación de un torso sin extremidades ni cabeza. Y ahora estamos viendo uno completo cuyas extremidades no solo salen del torso, sino que regresan al torso.
y nos señalan el centro mismo del cuerpo. Alrededor de esta conversación hemos hablado de los significados de las extremidades, de los pies, relaciones de significado con las manos, relaciones de significado con la cabeza. Sin embargo, de ese centro particular que es el torso no habíamos hablado. Y es más, cuando hablamos de las relaciones interpretativas o les pregunté alrededor de lo que les significaban esas imágenes, es posible que a alguien se le haya ocurrido algo sobre el torso y no lo compartió. El torso y lo que allí habita, ese centro particular, es el centro donde se da sentido a la existencia. Si ustedes miran, es precisamente allí, en el torso, al interior del vientre, al interior del pecho, donde existen los significados más trascendentales para la vida. Allí habita el significado de la palabra visceral. Visceral. Allí está el sentido mismo de la existencia. En el torso, al interior del vientre, habitan los sentires más profundos al interior del pecho. Nosotros, como seres humanos, hacemos unas asociaciones del cuerpo en esos lugares particulares. Entonces, por ejemplo, nuestras emociones están al interior del vientre, y el vientre se encuentra en esa parte precisa del cuerpo, en el torso. Entonces nosotros como seres humanos, por ejemplo, hablamos de ponerle el pecho a algo. ¿Qué es ponerle el pecho? Es que cuando queremos atribuir valentía, cuando queremos atribuir encaminarnos a la acción, cuando queremos reconocer que hay un espacio transformacional, ponerle el pecho. Y solo de ahí, surgiendo de ese interior del torso hacia las extremidades, ocurren las más bellas transformaciones. Sin ese sentir particular de lo que habita al interior del torso, sin ese sentir consciente, sin hacer conscientes estas sensaciones, emociones, percepciones, intuiciones que habitan en el centro de nuestro cuerpo, no es posible la transformación. Porque si eso fuese así, entonces los títeres podrían transformar el mundo. Y los títeres tienen todo: cabeza, extremidades, cuerpo. Y sin embargo no tienen algo que les habite. Quien les habita somos nosotros mismos. Mientras que nosotros tenemos esta posibilidad de señalarnos el centro diario y ponernos al centro del cuerpo para poder transformar el mundo. Es este pues el desafío, el planteamiento que les quiero dejar hoy, y entonces les invito a que compartamos para cerrar sus inquietudes y conversemos alrededor de lo que ustedes se han llevado de este espacio. Juan, muchas gracias. Es un enorme placer escuchar estas correlaciones del lenguaje, estas interpretaciones profundas y estos planteamientos acerca del cuerpo como territorio de aprendizaje, de transformación, de reinvención y de sentido. Bueno, empezaron a escribir algunas preguntas, observaciones, yo voy a leerlas y en la medida que yo voy leyendo, Juan va a ir respondiendo y va a ir ampliando con base en las preguntas o comentarios de los asistentes. Entre tanto, siguen escribiendo sus comentarios y preguntas. A través de Facebook tuvimos un grupo de 15 personas y en Zoom 32 personas dentro de la interacción de esta conferencia. Entonces, inicio aquí. Dice Juan Manuel, una pregunta: ¿en qué contexto se puede poner el cuerpo de la mujer que puede generar vida, el parto y sus componentes? Adelante.
El micrófono, por favor, Juan. Bueno, esta es una pregunta sumamente bella y yo diría que el contexto es el que tú le quieras dar. ¿Hasta dónde, hasta dónde tú quieres darle un cuerpo femenino o masculino a eso que quieres contextualizar como cuerpo? ¿Por qué? Porque claro, tiene un sentido intrínseco con el generar vida, con el parir. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una empresa cuyo fin es ser un nicho para empresarios, un nicho para crear nuevas empresas, un medio para impulsar otras creaciones, entonces es muy conveniente darle esa contextura, ese contexto de cuerpo femenino que permite dar vida, porque desde ese lugar es posible una mayor profundidad, una mayor fuerza en lo que se pueda impulsar para darle vida. Ok, Juan, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para hacer en vivo? Abre su micrófono o una pregunta o comentario. Abre su micrófono y lo escuchamos. Por favor, adelante. ¿Preguntas o comentarios? Hola Mario, y ahora Juan. Bueno, yo lo que veo en la imagen, o la que vi en la primera imagen, fue una como del ir, pues, lo que nos está ocurriendo hoy día, y es ir del yo al nosotros. Pues lo que yo haga, sin duda alguna, va a tener un impacto en la comunidad. Mi Correcto. responsabilidad va a ser, en la medida que yo me cuide, estoy cuidando la comunidad, mi familia, los amigos. Y básicamente lo que vi en la imagen es eso, cuando pasamos de una imagen así como mocha o cortada a tres personas completas. Entonces, en la medida en que yo sea responsable, pues lo vi así, ¿no? Voy a estar cuidando, digamos, no solo a los míos, pues porque en últimas todos somos uno, porque en este momento yo me puedo cuidar mucho, pero si hay un irresponsable, pues eso me está afectando a todos. Entonces es como pasar del yo al nosotros. Así interpreté yo como la imagen. Muchas gracias, Luis Carlos. Una muy bella interpretación de la imagen. Me lleva a reflexionar al respecto, y es que más allá de este cuerpo individual, de este cuerpo de individuos, nosotros empezamos a formar cuerpos, cuerpos culturales, cuerpos como nación, cuerpos como país, y empieza a ampliarse esa visión del cuerpo, y desde ese pasar del yo al nosotros, en esa, digamos que los cuerpos se contextualizan. Es muy bello saber que este cuerpo puede escalar a profundidades mucho mayores y llegar a conformar grandes cuerpos. Luis Carlos, gracias por tu comentario. Aquí hay una pregunta, Juan Manuel, que dice, Juan Manuel, muy interesante tu disertación. Desde lo organizacional, verse como un cuerpo y no como tradicionalmente un engranaje, implica un cambio de mirada. ¿Cómo iniciar esa transformación? Bueno, ¿cómo iniciar la transformación? La transformación inicia cuando le damos el espacio, el lugar, el significado a los cuerpos que conforman la organización. En la medida en que nosotros ignoramos a los cuerpos como cuerpos que hacen parte de nuestra organización, en esa medida se pierde todo el sentido. Es empezarle a dar el lugar al cuerpo al interior de la organización, a hacer conscientes el valor de los cuerpos al interior de la organización, a mirar cómo a través del cuerpo hay unos sentires y unas formas de interactuar en el devenir de cada persona, de cada individuo. Entonces, en ese reconocer del otro, en ese reconocer en el cuerpo del otro sus fragilidades, sus potencialidades, su agotamiento o su destreza, en esa medida que legitimo el cuerpo del otro y le doy el espacio, en esa misma medida empieza a cambiar la visión de la organización en torno al propio cuerpo.
Muchas gracias, Juan. Viene otra pregunta por Paula Andrea. Dice, Juan, ¿por qué se designa un grupo de personas asociadas como cuerpo? Ejemplo, Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Bueno, tiene una relación de significado, claro. ¿Quién me hizo la pregunta, Mario? Paula. Sí, correcto. Paula, bueno, entonces Paula. Claro, cuerpo de bomberos. Cuerpo de bomberos, es decir, no puede ser una extremidad sola, por la misma labor que hace. Es decir, requiere muchísimas cosas, requiere que como cuerpo esté conectado a una misión de vida particular, y esa misión, para que haya misión de vida debe existir cuerpo. Entonces, por eso es misional. Los cuerpos de bomberos tienen una vocación misional, y entonces digamos que esa es la forma como se le da ese contexto. Pertenecer a un cuerpo de bomberos da una significancia y un sentido de vida que implica luego unos resultados por la labor que ellos hacen. Gracias, Juan. Dice Arcesio Jaramillo. Gracias, Juan Manuel y Mario. En las imágenes puedo observar y me identifico al por no poder caminar. Ah, ok. Debido a una triple fractura del tobillo, debido a una caída en la bici. Bueno, ya conocíamos la historia de Arcesio. Arcesio, una pronta recuperación. Y bueno, ahí más que nadie estás viendo esa semiótica del cuerpo de cómo ese caminar nos restringe muchas cosas desde la posibilidad, ¿no? Sí, un saludo muy especial para Arcesio y que también te mejores pronto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Abre su micrófono y hace la pregunta en vivo y en directo. Bueno, aquí otra. Adelante, por favor. Mario, buenas tardes Juan, Luis Fernando de Pereira. Hola Luis. Buenas tardes. Adelante. A ver, muy bien, gracias. Juan, yo no sé si vos te imaginabas lo que ibas a generar con esa primera imagen. La primera imagen que muestras definitivamente me hace mucho sentido porque nos muestra esa parte que no se ve pero que es tan diciente, ¿cierto? Y vos lo reportabas con algo muy cierto, y ese tema visceral, hablábamos ahorita de que es donde se gesta, y una cantidad de cosas interesantes. Entonces, no quería pasar la oportunidad sin decir que me hizo mucho sentido, y no sé si es lo sensible del momento lo que nos lleva a una serie de interpretaciones de este torso en este momento que estamos viviendo. No había hecho esa similitud, o no había hecho conciencia de lo que es el torso, y me parece que fue totalmente acertada la imagen, Juan. Y yo pienso que es el sentir de muchos, porque las intervenciones que se han hecho han girado alrededor de ese torso. Entonces, yo quiero agradecerte por el mensaje, porque de verdad de esto se trata, de hacer conciencia de lo que no se ve. Estamos acostumbrados a leer con las manos, con los microgestos, con el cuerpo, pero no mirando esa parte que, vuelvo y repito, no se ve y que es tan diciente. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Luis Fernando, por tu participación. María Adela Sánchez dice, el tronco es esa conexión vital de las demás partes del cuerpo, donde está contenida la esencia del ser, en tanto pálpito, intuición, emociones y conciencia. Muy bello, así es. Así es. Arcesio Jaramillo, ya empezó aquí a autointerpretarse. Arcesio manda una interpretación, dice así. Aquí, el tobillo es la estabilidad, el enraizamiento, pie derecho representa el futuro, el pie es el caminar, mi sendero. Lo que quiero compartir es el mensaje detrás del simbolismo del cuerpo y sus partes en mi vida. Un muy bello ejercicio, Arcesio. Yo creo que ese debe ser el sentir, empezar a habitar nuestro cuerpo, y desde ese habitar del cuerpo darnos cuenta de esos lugares particulares del cuerpo, a dónde nos llevan, qué nos dicen, qué nos significan para la vida. Gracias, Arcesio. Luego Estefanía Taborda dice, ¿qué significado tiene el sacrificio que hacemos a veces los seres humanos realizando ciertos actos, ya sea por cultura o por gusto,
llevándolo de alguna manera a extremos. Ejemplo, cuando nos tatuamos, perforamos, etc. Toda huella en el cuerpo, toda intervención en el cuerpo tiene una conexión simbólica con quien lo produce. Entonces, quien se genera un tatuaje, cual playa, quiere dejar una huella indeleble de algo que quiere recordarse siempre. Cuando Estefanía habla de extremos, no sé, pues yo no veo el tatuaje como algo extremo. Es posible que haya personas que sí modifican su cuerpo y alteran el cuerpo, digamos que sí, totalmente, se quieren parecerse a otra cosa que no es humana, por ejemplo, eso sí lo he visto. Yo creo que ahí lo que ocurre es una enajenación del sentido mismo de la vida, en esos casos extremos. Yo no estoy hablando de los tatuajes, estoy hablando de alguien que se modifica el cuerpo para no verse humano. Modificar el cuerpo para no verse humano es enajenarse del sentido mismo de vida y buscarlo en otros espacios que, digamos que esta humanidad simple no encuentra. En esta humanidad simple no encuentra, entonces se altera bastante para encontrarlo en otros espacios y difícilmente se va a llenar. Gracias. Luego viene aquí Paula Andrea, dice, perdón, me pasé, dice aquí, no sé, hay una persona, Huawei, creo que es Alexander. En las imágenes, la del cuerpo completo transmite armonía, pero también al escuchar pienso en esa extensión que el ser humano va creando a falta de ellas para seguir cumpliendo esas funciones. Yolanda. Un saludo para Yolanda. Saludos, Yolanda. Paula Andrea. Juan Manuel, ¿qué opinas del concepto dogmático sobre el cuerpo como templo sagrado? Bueno, menos mal me pregunta qué opino. Los dogmas tienen una implicancia, y es que los dogmas ofrecen una verticalidad en la visión de vida. Entonces yo no soy amigo del dogma, yo soy amigo de generar las interpretaciones desde mi propio sentir. Es posible que para alguien esté bien ver el cuerpo como templo, pero hasta dónde ver su cuerpo como templo le genera sufrimiento y debe transformar su visión de cuerpo. Sin embargo, si esa persona es dogmática y en ese dogma se aferra al dogma, el dogma lo que provoca siempre es, en algún sentido, es sufrimiento, porque el dogma encasilla, el dogma cierra, el dogma te suscribe a unas posibilidades estrechas. Entonces, mi sentir es, no soy amigo del dogma, soy abierto a las posibilidades interpretativas, y las posibilidades interpretativas me ofrecen a mí ver el cuerpo desde el lugar que yo lo quiero ver, y eso puede suceder en este momento de mi vida y dentro de 10 años verlo de otra forma. El dogma me definitivamente es un yugo que me impide salir de allí, y esos yugos a veces son perjudiciales. Gracias, Juan. Viene otra pregunta. Ángela Bermúdez. Buenas tardes, Juan Manuel, y a todos los participantes. Dada la situación de salud pública que actualmente estamos viviendo, las organizaciones de alguna manera se encuentran como la primera imagen que se compartió, pues estamos asumiendo nuevos retos y tratando de integrar nuevamente todos los procesos organizativos desde la virtualidad, la distancia, el no contacto social. Entendiendo la semiótica del cuerpo como una oportunidad para reinventarnos como organizaciones, ¿qué recomiendas? Recomiendo poner el cuerpo adecuado. Tú no puedes pretender habitar con el mismo cuerpo un mundo que ya pasó. Entonces, como organización, estamos pretendiendo poner la organización habitual de siempre, las costumbres de siempre, la forma de hacer de siempre, a lo nuevo que se nos presenta. Y resulta que lo nuevo que se nos presenta nos implica un cambio en los cuerpos organizacionales, una transformación en el cuerpo organizacional que permita adaptarnos a eso. Es decir, si a mí me llega un cuerpo organizacional de la era pre-pandemia a aplicar
para un desafío post pandemia queda rechazado. Así de sencillo. Entonces hay que adaptar los cuerpos a los nuevos escenarios. Yo no puedo poner el mismo cuerpo a un escenario que ya pasó. Estefanía Taborda dice, muchas gracias, Juan. José Abel López dice, muy potente, Juan, muchas gracias. ¿Cómo percatarnos de los mensajes de nuestro cuerpo? Los mensajes que nuestro cuerpo quiere decir. Es una pregunta. ¿Cómo percatarnos de los mensajes que nuestro cuerpo nos quiere decir? ¿Cómo escucharlo? Lo primero es establecer un hábito de conciencia del cuerpo. Entonces es generar unos espacios donde mediante un ejercicio de respiración, de relajación, yo me invite, me conecte con cada uno de esos espacios del cuerpo y los empiece a ser conscientes. Un ejercicio muy bello es cuando nos acostamos, que ya no hay nada en nuestras cabezas, que ya nos vamos a dormir, entonces empezamos conscientemente a revisar cada parte del cuerpo y vamos a notar que a veces tenemos agarrado algo en nuestras manos, que a veces los dedos de los pies están recogidos, que a veces la mandíbula está tensa, y entonces ahí nos vamos a empezar a preguntar, bueno, ¿y esto que ocurre en mi cuerpo, qué me está diciendo? Y en la medida en que encontremos esos pequeños mensajes del cuerpo, nos vamos haciendo más conscientes y nos vamos haciendo más potentes frente a lo que el cuerpo nos quiere decir. Bueno, así vamos. Sí, sí, quisiera intervenir ya de último, al parecer. Juan, ¿Sí? la segunda imagen donde aparecen únicamente las manos, ¿cierto? Y el tronco, obviamente, piernas. Quisiera como hacer una analogía con el sistema educativo, ¿sí? Frente a lo que hoy están experimentando muchos profesores, pasando y digitalizando actividades y ejercicios. Pues ellos, hay una búsqueda de cómo se maneja una plataforma, cómo se envían estos trabajos a los estudiantes. Igualmente esos estudiantes hoy experimentan el nerviosismo y ellos no logran comprender qué pasa y otros qué pasará. Yo creo que esta imagen de cuando vos mencionabas no tengo pies ni cabeza, es muy similar a lo que le está pasando al sistema educativo en nuestro país, ¿sí? Digamos que esto que pasó nos ha cambiado, ¿cierto? No podemos salir de casa, no sabemos gestionar muchas veces lo que sentimos y todo esto nos hace tener una sensación extraña. Juan, educar Sí. lo emocional también es muy importante y también le toca a la educación. Es algo que ha estado ausente en la educación. Esa imagen, esas manos nos están diciendo, y del principio, del inicio, desde que inició este desajuste, están diciendo, es que la solución está en tus manos. Yo creo que los profesores y los estudiantes tienen esa solución. Simplemente es relacionar esa parte visceral con la resolución de lo que nos está sucediendo. Y nos toca aprenderlo y nos toca aplicarlo, Juan. Así es, Edwin, tu observación, tu reflexión se relaciona mucho con la pregunta que hizo Ángela, y es que la educación le está poniendo el cuerpo que tenía a una situación que ya que no es asumible desde ese cuerpo. El cuerpo que la educación debe vincular, el que debe incluir, debe tener esas connotaciones particulares de vincular la emoción a estos nuevos desafíos que se le presentan. Ok, muchas gracias, Juan. Aquí dice María Adela Sánchez, gratitud, Juan Manuel, Mario Covaleda e intuitiva por esta conversación poderosa y plena de sentido. Abrazos, María Adela, para ti y tu familia. Yolanda dice, muchas gracias, Juan Manuel, y a todos. Me voy con la inquietud de revisarme desde mi familia y mi trabajo, cómo vernos como cuerpo en armonía. Abrazos, Yolanda.
Edwin Hernández, Juan, mil gracias a ti y a todos, un abrazo sincero. Luego Ángela Bermúdez dice, Juan Manuel, en ese sentido y entendiendo que hay muchas personas que no son tan receptivas al cambio, ¿cómo podemos trabajar o impulsar ese aspecto en ellos? Vamos a cerrar con esa pregunta. Con estas personas que no son tan receptivas al cambio, tan abiertas, ¿cómo impulsar esta dimensión del cuerpo en estas personas, Juan? Nos pregunta Ángela Bermúdez. Bueno, la invitación es a desafiarlos, a entregarles posturas inhabitadas para que las habiten. Es, digamos que desde el ejercicio práctico, aquello que resuelven sentados, resolverlo recostados o poner los pies en el aire, bueno, en fin, es desafiarlos desde el cuerpo. Y situaciones van a empezar a ocurrir. Ahora, si la persona definitivamente no se conecta, esto es algo que no se obliga. ¿Qué sucede? Que a medida que los que sí se conectan van generando situaciones y van generando sinergias, es posible que esas personas difíciles se vinculen. Entonces, en ese sentido hay que generar el camino para llegar. Me hacen por aquí, Mario, una pregunta por Facebook que es referente a la empatía para cerrar. Dice que qué tiene que ver la empatía con los pies, es la pregunta. Ok. Bueno, la disposición de los pies sí ofrece unos rasgos y unas condiciones cuando interactuamos con los demás que están sujetas a interpretaciones. Entonces, los pies en una postura de apertura generan esa relación de cercanía, mientras que cuando yo con los pies pongo movimientos angulosos, movimientos donde las puntas de los pies van hacia el frente y lo que estoy queriendo generar es cercanía, pues entonces hago lo opuesto. Entonces, cuando yo quiero generar cercanía desde los pies, entonces los pies deben ser empáticos. ¿Desde dónde? Empáticos desde la apertura, porque eso denota apertura hacia los demás. Empáticos desde la flexibilidad, desde la gracilidad, porque los movimientos angulosos, los movimientos verticales, los movimientos con mucha fuerza son susceptibles de interpretaciones negativas en el caso de querer generar empatía. Recordemos que eso es contextual. Esos movimientos son buenos y adecuados para otros espacios, pero para generar empatía, los movimientos deben ser armónicos, deben ser abiertos, deben ser gráciles. Ok. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. 47 personas a través de las dos plataformas que dispusimos de Intuitiva Conversa. Es un placer, Juan Manuel, escucharte. Gracias por tu compartir generoso, sensible, profundo. Nos vemos el próximo miércoles en Intuitiva Conversa con un nuevo invitado a las 5 de la tarde, lunes y miércoles. Intuitiva Conversa, haciéndonos la gran pregunta acerca de qué hacer, cómo hacerlo, qué decir, qué sentir acerca de la reinvención de las organizaciones. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias a ti, Mario, por el espacio. Abrazos para todos. Hasta el miércoles.